Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. De mujer, o si alguien reconoce una ropa. ¿Qué tal? Excelente noche, bienvenidos a Fondo. El tema, yo creo que ya se dan una idea con estas imágenes que vimos de Teuchitlán, Jalisco, que han dado la vuelta no solamente en el país, sino a todo el mundo. Una crisis de personas desaparecidas que no es nueva, propuestas que tampoco lo son para poderlo combatir, acciones que tuvieron que haber tomado desde hace muchísimo tiempo y ahora no vale echarle la culpa a la administración anterior. Alejandro Guillén, qué gusto que nos estés acompañando esta noche. Vaya tema, vaya conmoción la que ha causado y creo que podemos irlo abordando desde diferentes aristas. El actuar de las autoridades, la opacidad, la impunidad. La sociedad, ¿cómo ha tratado este caso? Creo que a veces se indignan más de otras cosas que de estas imágenes que veíamos hace un momento de tantos zapatos, cientos de zapatos, colectivos buscando. He tenido la oportunidad de platicar con algunas madres buscadoras, incluso Ceci Flores, la líder de las buscadoras allá en Sonora, justo para hablar del panorama y de la gran crisis que no se había visibilizado hasta que ocurrió lo del Rancho Izaguirre allá en Jalisco. Entonces, es un panorama complejo que también aterriza a los datos y la situación que se vive en nuestra entidad. Ale, excelente noche. Excelente noche, Lidia. Un saludo al auditorio. Buenas noches. Pues mira, yo creo que acabas de tocar hacer una especie de miscelánea de las diferentes aristas por las cuales podemos abordar el tema. Sin duda es un tema muy doloroso. Claro. Lo primero que hay que decir. Justo. Es un tema muy doloroso que ha causado conmoción, indignación. Las imágenes que hemos visto y que tú has transmitido en tu noticiero y que se ha transmitido incluso a nivel mundial en otras partes. Realmente el tema de los desaparecidos había sido un tema, como bien lo comentas, un tema que pues parecía no llamar la atención de la gente. Parecía que a pesar de la tragedia, de la desgracia que viven las personas y sus familias cuando tienen a un ser querido en calidad de desaparecido y sin localización, a pesar de ese drama, ¿sí? Lo que hemos observado en términos también incluso de opinión pública es que la gente no le presta atención. Incluso ya también la parte de los homicidios dolosos, de pronto ya lo vemos como parte del paisaje cotidiano claro, nacional, ¿no? Entonces, son dos realidades, dos rubros de la violencia que estamos viviendo en México, la cantidad de homicidios dolosos por un lado, pero la otra que ha venido cobrando una enorme fuerza es la de las personas desaparecidas y que no han sido localizadas. Justo. Esto es lo que me parece que debemos subrayar, porque aun cuando ha habido estudios de organizaciones de sociedad civil, estoy pensando en Causa en Común de María Elena Morera, por ejemplo,
que ha venido señalando el problema y que a pesar de que ella ha hecho los estudios, ha hecho las aportaciones correspondientes para decir, bueno, pues podemos ir por aquí, por allá para ir resolviendo el problema, sin embargo pareciera que es un tema que no llama la atención, pareciera que no merece, ¿verdad?, una política pública por parte del gobierno y demás. Entonces, bueno, tuvo que ocurrir este asunto de lo del rancho Izaguirre allá en Jalisco, en donde pues ya las imágenes, las prendas de las personas, los zapatos, las mochilas, en fin, todas aquellas pertenencias de las personas, la mayoría de ellas jóvenes, que terminaron en ese lugar porque iban buscando una oportunidad de trabajo. Justo, buen dinero, sonaba fácil. ¿Por qué? Por la situación económica que se está viviendo en los hogares de nuestro país, ¿no? O sea, es como literalmente una bola de nieve. No han atendido al 100% el problema por más apoyos sociales que existan, porque hay a quienes sí les funcionan al 100% y lo utilizan justo para lo que son creados, ¿no? Exacto. Pero pues no alcanza, ¿no? Vemos el incremento en los productos, vemos que mamá se está dividiendo en 2 trabajos y apenas si puede llevar comida, vemos que papá también se la pasa trabajando pero no puede mantener a toda la familia. O sea, es una situación bastante compleja que autoridades no han atendido, Ale. O sea, nos dicen ayer, creo que fue antier, en esta mañanera de Claudia Sheinbaum, las acciones que podrían emprender, ¿no?, sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, cosa que ya se tenía que haber hecho. Así es. No ahorita, no a partir de que ya ocurrió. Yo estoy segura que tú te sabes esta frasecita de, pues ya tapan el pozo, no recuerdo bien cómo va, pero creo que las acciones... Después del niño ahogado. Exactamente. Las acciones que han estado tomando autoridades van enfocadas a únicamente reaccionar, ¿no? Así es, y bueno, ya la propia presidenta ha recibido las críticas o los comentarios, la retroalimentación, dirían algunos, por parte de personas que pues han estudiado este tema desde hace años, porque el problema no viene de apenas que se descubrió esto, sino claro, que viene ya desde hace años. El tema de las desapariciones de personas es un asunto que viene de hace años, y que pues ya hay, digamos, agrupaciones, personas que se han especializado en el estudio del fenómeno, en el estudio del problema. Y bueno, pues cuando escucharon a la presidenta Sheinbaum, que bueno, pues quienes desconocen de este tema, pues al escuchar a la presidenta dijeron, no, pues qué maravilla, ya está proponiendo esto, aquello, ya está rompiendo con lo que había sido la política del anterior presidente, etcétera. Cuando, pues en realidad, y ya lo dijeron algunas de las especialistas en estos temas y que son parte de los colectivos dedicados a la búsqueda de personas, digo, pues es que lo que está proponiendo la presidenta Sheinbaum prácticamente ya estaba en la ley, ya se había propuesto anteriormente. El problema es que no lo han llevado a cabo, y entre otras cosas no lo han llevado a cabo porque los presupuestos dedicados para o designados para este tipo de tareas son o muy pobres o prácticamente nulos. Entonces, pues sin presupuesto, pues ¿cómo vas a echar a andar toda la política pública que tú estás mencionando en tu discurso si no hay recursos? Entonces, eso que dijo la presidenta Sheinbaum, sin que suene a desmerecimiento, pero pues yo creo que le hicieron mal la ficha, o la persona que le hizo la ficha, pues lo único que hizo fue fusilarse, cosas que ya existían, que ya estaban. Ahora, ¿cuál es el asunto que también se observa en todo lo que vamos a platicar en esta hora? El otro asunto es la indolencia de la gente. Justo. Porque es increíble cómo hasta apenas con estas imágenes medio están despertando la conciencia después. ¿Cómo se pusieron, ¿no?, con el tema del Oscar? No, que porque se lo dan a ella, que ni siquiera tiene realmente el tema mexicano en la película. Quienes ya lo vieron, pues cada quien tendrá su opinión. Yo no lo he visto, yo nada más leí las críticas, pero vi que inundaban las redes sociales con las críticas, ¿no?, hacia uno de los personajes que sale en esta película. Oigan,
en serio nada más volteen a ver lo que está ocurriendo. Sí existe esta retórica, ¿no? Esta narrativa por parte de autoridades sobre fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, una ley general en materia de desaparición forzada, nuevos protocolos de búsqueda inmediata, una equiparación del delito de desaparición al delito de secuestro, o sea, en varios, como mencionas, términos o situaciones que ya estaban, ¿no? Que no son nuevas. Oye, pues lo mismo con los aranceles, ¿no? Con esta asamblea pública que mandó llamar a todos, dando a conocer cosas que ya se tenían que haber hecho. Así es, en efecto. ¿No? Lo mismo ahora. Y lo mismo ocurre ahora. Y mira, el asunto aquí también es, y esto sí hay que reconocerlo en parte, es que ya, a diferencia del anterior gobierno que prácticamente no los vio, aquí por lo menos ya voltearon a verlos. Los visibilizaron. Por lo menos ya los visibilizaron y por lo menos ya hay, al menos retomar esas decisiones que tenían que haber hecho, realizado en el sexenio pasado, pues por lo menos retomar estas cosas, afinar otras, en fin, que vaya dando resultados, porque esto también es importante. Pero lo tenían que hacer. Sí, ¿no? claro. Después de las imágenes y de la situación y cómo se dio a conocer todo, lo tenían que hacer. Claro, ¿no? porque era inevitable, era imposible seguir con el discurso de que se trata de una campaña en nuestra contra, de que es la derecha, ¿no? Son los conservadores. Pues no mencionó en una parte que fue culpa de Calderón. Sí, hubo una parte, sí, y bueno, qué terrible que todavía se recurra a ese discurso, pero lo peor, y regreso a la parte de la sociedad, lo peor es que todavía hay una parte de la sociedad que sigue pensando que este tipo de acontecimientos son campañas por parte de la derecha y de los conservadores, los fifís, etcétera. Me parece increíble que todavía a estas alturas haya gente que sigue pensando la misma babosada, hay que decirlo así, la misma babosada. Yo lo diría peor, Ale, pero yo sé que a ti no te gustan las groserías aquí al aire, pero sí estoy de acuerdo. Incluso estamos viendo estas imágenes. Pude platicar con una integrante del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, justo antes de la convocatoria de este fin de semana del luto nacional. Yo le preguntaba, ¿no?, ¿cómo ve esta situación? Y ella tristemente me decía, es que puede ser una esperanza de poder encontrar a nuestros seres queridos. O sea, imagínate, Ale, ante las imágenes que estamos viendo, la situación que se está viviendo, un macabro hallazgo, literalmente, que puede haber un poco de esperanza para aquellas y aquellos, por estos colectivos, que han realizado la chamba de las autoridades desde hace muchísimo tiempo. Y justo hace unos días, el martes, se dio a conocer, bueno, la madrugada entre el lunes y martes, se dio a conocer este video del Cártel Jalisco Nueva Generación, deslindándose, ¿no? Que tiene que ver un poco con, o va de la mano con el discurso que ha dado el gobierno del gobierno federal, ¿no? De cómo se llevaron a cabo las cosas. Pero entonces, ¿qué? Ahora volteamos y señalamos a aquellas que han estado realizando la chamba de las autoridades. O sea, ahora ellas son los culpables. No, pero sobre todo estás hablando de un video en el cual para muchos pareciera que ellos son la autoridad, ¿no? Sí, justo. ¡Qué barbaridad! O sea, sí. La verdad es que yo he visto ese video, ya lo escuché un par de veces y yo no sé qué tan real tan fidedigno sea, ¿no? el video, ¿no? Pero independientemente de ello, lo que tú comentas hay que subrayarlo. El descubrimiento los hallazgos que se dieron en ese famoso rancho, Izaguirre, fue hecho no por la policía. La policía ya había estado ahí. Claro, y ya había estado también la Guardia Nacional. Y sin embargo, pareciera que no encontraron nada, no vieron nada, y tuvieron que entrar el grupo de guerreros buscadores de Jalisco, tuvieron que entrar al predio para que entonces nos enteráramos todos de la cantidad de objetos que ahí estaban, prendas y demás, de víctimas de estos grupos criminales, y que posiblemente, porque también se encontraron hornos crematorios y restos humanos, posiblemente muchas de estas personas, de las cuales ahí quedaron sus pertenencias, muchas de esas personas ya no estén con vida. Exactamente. Entonces ahí es en donde uno
pues tiene uno que alzar la voz y pues salvo que todavía usted, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, salvo que usted siga todavía con la conciencia dopada por no sé qué, Emilia Pérez, ¿no? Por favor despierte, porque la situación en el país está de veras crítico y lo que hemos visto en este rancho es apenas una muestra. Exacto. Una muestra de lo que hay a lo largo y ancho del país en lo que se refiere a predios en los cuales se han llevado a cabo ejecuciones de gente que posiblemente en un principio es gente inocente, en principio se presume que es gente inocente, gente que intentaron reclutar para el crimen organizado y que finalmente, pues como no accedieron a ser parte de, pues terminan matándolos o hacer que se maten entre ellos. No, las narraciones que hacen algunas de las víctimas, los testimonios de algunas de las víctimas que lograron sobrevivir, que lograron salir de esos infiernos, de veras es espeluznante, es propio, son producto, cuando uno escucha todas las acciones que les hacían hacer, uno se pregunta, ¿de veras puede haber mentalidades diabólicas que cometen este tipo de atrocidades sin ningún pudor y que hacen que otras personas que pues entran en ese círculo por desgracia, por mala suerte, por lo que sea, entran en esos círculos y terminan convirtiéndose en esos mismos, en lo que estas mentes diabólicas pretenden? Exacto, y lo vimos. Oye, y como última actualización, la lista de objetos que fueron hallados, 1,300 objetos personales ya fueron integrados en un catálogo político para que familiares de desaparecidos puedan identificar pertenencias de sus seres queridos. Este documento es de libre acceso y fue compartido por la Fiscalía del Estado. El gobernador de Jalisco indicó que las fiscalías tanto del Estado como la General de la República, que atrajo el caso, ya trabajan en conjunto justo, para ver por qué ocurrió, porque nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, cómo es que despojaron a esta familia, que vamos a una breve pausa y regresando estaremos hablando de las mañas del cártel, ¿no? Que fueron despojando poco a poco. Bueno, es una de las teorías que hay de este lugar, lo construyeron y que nadie se diera cuenta, Ale. Obviamente alguien sabía de la situación porque se hizo un operativo antes y no se encontró nada, y ahora sí, en meses podíamos llegar a las cifras que vimos de objetos personales, de restos óseos. Es preocupante. Vamos a una breve pausa, estamos en A Fondo y ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más en A Fondo, el tema, la crisis de desaparecidos en nuestro país. Oigan, pero en Puebla también las cifras son alarmantes, vean. Gritarnos que no estamos solas. Mi hijo fue desaparecido hace 5 años con 5 meses. Él viajaba de Tepic, Nayarit a Puebla y lo bajaron en Guadalajara. Según las cifras por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desde el 2019 al 2024, se tienen 2.771 reportes de desaparecidos, de los cuales 1.893 han sido encontrados, pero aún quedan pendientes 878. Siento ese dolor y no sé ni cómo expresarlo, porque yo creo que no existen palabras de cómo expresar tanto dolor y tanta impotencia de no poder hacer nada.
y de que estamos cansados de pedirles a las autoridades. Lo anterior retoma importancia a nivel estatal y nacional, pues hace unos días el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un macabro hallazgo en el rancho Izaguirre ubicado en Teuchtitlán, Jalisco. Fosas llenas de restos humanos y muchas otras cosas que causaron repulsión a quienes estaban ahí y al país entero. Vamos a las cifras en Puebla. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas, el año pasado en promedio se registraron 45 desapariciones al mes, haciendo al menos en los 12 meses del 2024 fueran 540, situación que genera preocupación, pues aparentemente el aumento es de un 96.4% comparado con el 2023 con 279 casos. Cabe mencionar que al menos el año pasado 302 de las denuncias fueron de hombres y 246 mujeres. Los rangos de edades en féminas de 10 a 19 años y en varones de los 20 a los 44. Entre los municipios en donde se registra un mayor número de desapariciones está Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Amozoc y Huejotzingo. Con respecto a las cifras de personas encontradas, se sabe que 1,607 fueron localizadas con vida y 303 solamente fue el hallazgo de los cuerpos. Ahora vamos con las cifras del 2025. En los primeros 2 meses, la Fiscalía General del Estado reportó 160 personas desaparecidas. Cabe mencionar que en Puebla, según la Fiscalía del 2018 al 2023, se encontraron 41 fosas clandestinas en las que se localizaron 34 cuerpos sin identificación y 91 fragmentos humanos. Los municipios con más fosas fueron Izúcar, Huejotzingo y Quecholac. Para Mega Noticias, Desiree Gil. En el mapita veíamos las fosas clandestinas, 41 hasta el momento, ¿no? En ese periodo que marcaba. Y el tema de desaparecidos, ¿no? Reporte de desaparecidos, llama la atención en estas gráficas que me compartiste justo antes de entrar al aire con ustedes del municipio de Puebla, ¿no? La cantidad principalmente de hombres que ha registrado y cómo ha ido creciendo pues a lo largo de las diferentes administraciones. ¿Por qué? Porque hay impunidad, porque no hay un seguimiento por parte de las autoridades, porque no hay justicia, porque no contamos con la capacitación, porque no contamos con el personal. ¿Por qué, Ale? Mira, yo creo que son varios los factores. A mí me parece que el principal ha sido el hecho de que cuando vino en la época de Vicente Fox, recordarás que vino toda una política de contención del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, y buena parte de los de toda esa mercancía, vamos a llamarla así, que se quedaba de este lado, necesitaba colocación en los mercados. Y entonces esto hizo que algunas de las agrupaciones, ¿verdad?, comenzaran a buscar rutas para poder colocar los estupefacientes, y eso hacía que incluso comenzara a extenderse el control territorial, sobre todo la búsqueda del control territorial por parte de estos grupos criminales. Entonces, al momento en el que se da esta situación, ¿verdad?, comenzamos a observar a partir de Vicente Fox, después con Felipe Calderón, en donde ya no solamente era un asunto de narcotráfico, sino que estos grupos también diversificaron sus giros, y entonces había trata de personas, tráfico de órganos, en fin, cobro de piso comenzó a instalarse, esto del cobro de piso, es decir, diversificaron sus giros los criminales, y esto hizo que de alguna manera comenzaran a pulular por distintas partes de la República. Obviamente hay estados en donde se observa más este fenómeno que en otros, los hemos visto, vemos cómo están hirviendo esos estados, el caso de Zacatecas, el caso de Michoacán, en fin, ahí podemos ver varios, ahora Sinaloa, Tabasco ya, en fin, todos estos estados en los cuales la criminalidad organizada ha diversificado sus giros. Pero algo muy importante llegó con el fentanilo. Y el fentanilo es, digamos, una de las drogas fundamentales que hoy producen, comercian, etcétera, y que les ha permitido tener ganancias increíbles a estos grupos criminales, y que eso les ha permitido, entre otras cosas, el que mucha gente, bueno, no mucha gente, pero por lo menos a quienes les gusta dedicarse a acciones de
delictivas que les implica un enriquecimiento rápido, ¿verdad? Les permite el ir engrosando esas filas, y cuando ya necesitan más gente, pues entonces se dan los reclutamientos que hemos visto. Pero en términos generales vimos crecer potencialmente desde Vicente Fox, después con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto, en donde ahí digamos que el Estado bajó la guardia en lo que se refiere a el combatir a la criminalidad, porque de alguna manera también, y hay que decirlo, Felipe Calderón, y ahí están las gráficas, hay gráficas en donde se demuestra cómo, a pesar de que ciertamente en un principio se disparan los crímenes, se disparan los homicidios, pero poco a poco fue bajando en la medida en que el Estado, el gobierno comenzaba a recuperar los territorios que la criminalidad había venido ganando. Eso fue lo que vivimos con Calderón. Y ahí hay estados en los cuales vivieron toda esa experiencia, el caso de Nuevo León, por ejemplo. Entonces, eso que hizo Calderón ya no siguió del todo con Peña Nieto, porque acuérdate que ahí vienen estas propagandas de campaña en la que el gobierno promete, no, pues es que así como iniciaron la forma de combatir a los criminales no es la adecuada, sino que hay que meterle inteligencia y hay que meterle no sé qué tanta cosa. Bueno, pues total que lo cierto es que con Peña Nieto, digamos, si no se dejó del todo el utilizar al ejército para combatir a la criminalidad, porque esa es la gran acusación que le hacen a Calderón, bueno, pues el caso es que Enrique Peña Nieto no deja de utilizar al ejército, pero tampoco los combate de manera tan frontal como lo hizo en su momento Calderón. Y luego viene quien en su campaña ofreció, entre otras cosas, que iba a acabar con esa guerra que había iniciado Calderón, ¿no? La guerra de Calderón. Viene Andrés Manuel López Obrador y ofrece que, entre otras cosas, iba a combatir de otra manera a los criminales, de tal manera que no hubiera tantos muertos. Mira los resultados que tenemos después de 6 años. Más bien ahora tenemos que decir que fue un gobierno que de manera criminal dejó a poblaciones enteras a merced de los criminales. Eso fue lo que ocurrió durante 6 años, durante los últimos 6 años. Y alguien podrá decir, bueno, es que ahí estás pensando igual que la derecha y que los conservadores. Pues los números ahí están. Y los números que se presentan precisamente en la Comisión Nacional de Búsqueda, si usted entra a la página y observa la estadística con filtros y demás, se dará cuenta que se disparan las desapariciones de personas, se disparan en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al igual que los homicidios dolosos. Las dos se disparan, tanto las desapariciones como los homicidios dolosos se disparan en los últimos 6 años, en los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que todos estos elementos, hay otros más, pero no quisiera cansar tampoco al público, ni mucho menos, pero por lo menos a grandes rasgos y en síntesis, esto es lo que ha venido ocurriendo. Una serie de políticas con respecto a la forma de combatir a los criminales, que fue de un combate directo por parte de Calderón cuando se percata que las policías estaban rebasadas y por eso mete al ejército y los confronta de manera directa. Mira, por lo menos en los números, alguien podrá decir, no fue acertada. Pero si uno observa las gráficas, repito, que se van dando con respecto a los homicidios dolosos, ¿sí? Van bajando los homicidios dolosos en el último año, bajan. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la estrategia sí venía funcionando en la medida en que se iba dando esa confrontación directa. Obviamente hay muchas críticas a la forma en cómo le entró Calderón al asunto. El haber metido al ejército así, ¿no? Sin una, dicen algunos, los que saben de esto, dicen, pues sin una estrategia bien pensada, bien planeada, sino que todo fue como que al vapor y demás, y al calor de un momento en el cual pues, Felipe Calderón había sido cuestionada su legitimidad, cuando pues él ganó la elección de 2006 y punto. Sin embargo, le entró también este síndrome, ¿no?, de mea culpa, de que no hubo legitimidad en la forma en que llegó al gobierno. Entonces, esto lo llevó a tomar, entre otras cosas, una medida pues que en ese momento se consideró radical, el meter al ejército a combatir criminales. Y entonces, por eso es que a Calderón se le culpa, en principio,
de ese primer momento en el cual es la primera forma a través de la cual se le combate a los criminales, pero lo que vimos después, de 2012 a 2018 con Peña Nieto, en donde ni fu ni fa, y después lo que vimos en 2018-2024 con Andrés Manuel López Obrador, en donde definitivamente pareciera que volteó para otro lado y dejó que los criminales hicieran de las suyas y se apoderaran y que con abrazos y no balazos y se apoderaran de territorios. Y lo que acabamos de ver en este rancho, pues no es otra cosa más que una forma de ver cómo los criminales se adueñan de territorios, se adueñan de espacios, son los amos y señores y hacen ahí lo que se les pega la gana, incluso acciones abominables como las que nos hemos enterado que ocurrieron en ese rancho. Y repito, no es el único. Yo también. Hay que tener cuidado porque no es el único, ni mucho menos, pero sí ha sido el que mediáticamente ha puesto a la vista del mundo, y así lo digo, literal, claro, a la vista del mundo, el infierno que están viviendo en muchas partes del territorio nacional y que pues las personas no tienen quien los defienda, quien los proteja, en donde la soberanía del Estado mexicano, pues quién sabe dónde anda, porque en realidad ahí los que mandan son los criminales. Porque los dejaron crecer, así ¿no? Es. A tal grado que vemos este tipo de imágenes, ¿no? Y esas son las que vemos, ¿no? ¿Cuántas habrá en situaciones? Oye, el punto estaba solo. Si vemos incluso las imágenes, cómo se ve desde un dron, literalmente la construcción, obviamente llama la atención, Ale. Obviamente alguien sabía que algo estaba ocurriendo ahí. La cantidad de personas, entiendo, pues me viene a la mente, venían en un camión o en camionetas y se veía muchísima gente, pues ¿qué hacen? ¿No? Claro. Y que nadie haya cuestionado realmente esa situación, y coincido contigo, estoy segura que no va a ser el único punto que van a encontrar con condiciones similares. No, ni mucho menos, hay otros más. Y que saquen estos videos en donde digan, no, pues nos están poniendo en una historia de terror. Oye, es que lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que ha ido creciendo en el país en los últimos años, y con esa estrategia abrazos, no balazos, que ya muchos la agarramos de broma, ¿no? O hasta en una calle la pusieron en un punto en Estado de México, no recuerdo bien. La situación se salió de control. Eso y culpar a lo que ocurrió hace 12 años. Sí, ¿no? Entiendo la situación y justo mencionabas, ¿no? Lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo iban trabajando, pero durante tu administración no hiciste nada por poder combatirlo, ¿no? Porque este saludo de mano a una de las personas más buscadas, ¿no? En el país, incluso en el mundo. Que los ya viajes a Badiraguato, en fin. ¿Qué hacía ahí? Y que nadie realmente se haya puesto o cuestionado esa situación. ¿Y en cómo nos dejaba? Pues con razón Donald Trump nos está moleste y moleste con el tema de los cárteles. Así ¿no? es, en efecto. Y con esta falta de acción. ¿Por qué? Porque les damos carnita literalmente a Estados Unidos que ellos pueden tomar. Pues no lo están haciendo. Incluso veía una nota de los Spring Breakers, ¿no? Para esta temporada, que incluso las playas ya están recibiendo la afectación. Imagínense, en turismo, hasta ahí ha llegado la afectación que han dejado que autoridades pues sigan creciendo, porque incluso hay discurso, no me acuerdo si fue contigo que platicamos, en el discurso, pues Claudia no señala directamente a los cárteles, ¿no? Sí habla de las acciones que se deben emplear en tema de seguridad, etc., de violencia, pero ella no señala directamente a los cárteles. Entonces, esto ha sido parte del discurso que han ido trabajando durante años, desde la administración de López Obrador hasta ahorita. Veíamos lo que ocurrió en Ayotzinapa, ¿no? Esta indignación que hubo por 43. Oigan, en serio, vean las imágenes, ¿no? Vean las fotografías de lo que se descubrió hace unos días y que estoy segura, como mencionábamos, que va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque las cifras, al contrario, ¿no? En lugar de ir disminuyendo, van incrementando. Y eso es lo que debería estarles preocupando. Así es. Y ya que mencionas el tema Ayotzinapa, pues recordemos cómo da de vueltas la política, ¿no? Porque en ese momento, cuando ocurre lo de Ayotzinapa, ¿verdad? Inmediatamente López Obrador y todas sus huestes se lanzaron en contra del presidente Peña Nieto y lo hicieron caer en su popularidad junto con el asunto de la Casa Blanca, por supuesto, pero vaya, el asunto de Ayotzinapa fue el declive de lo que venía siendo la aceptación del gobierno de Enrique Peña Nieto, en buena parte por el empuje que tuvieron López Obrador y su gente para
duro y dale estar en contra de Peña Nieto, decir que se trató de un crimen de Estado, no soltar el tema, ¿verdad? Y ahora que mencionan que este caso del asunto del Rancho Izaguirre, que es, digamos, la continuidad, ¿no? O más bien la consecuencia de lo que vino siendo este asunto de los abrazos, no balazos, ese punto en donde pues mucha gente critica y condena el hecho y dice qué hicieron las autoridades en los últimos 6 años, pues se indignan, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues no culpen al gobierno, no se metan con López Obrador, no, dijo la presidenta, no, ya dejen de molestarlo, pobrecito. Bueno, pues ahí están, dice la frase esta, que no es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿verdad? Claro. Y bueno, las declaraciones de Noroña, de Fernández Noroña, ¿no? En fin, en donde pues prácticamente descalifica los testimonios de la gente que entró al rancho, que dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Si estamos viendo que ya están identificando los propios familiares, están identificando las prendas con que esa era la ropa que llevaba su hija, su hijo, su hermano, lo que sea. ¿Cómo te pones a descalificar? Qué falta de sensibilidad estamos observando. Pero en fin, creo, Lidia, que lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg de lo que posiblemente encontremos a lo largo y ancho del país, y yo lo único que espero es, uno, que la sociedad despierte, que deje ya de estar culpando a los gobiernos al gobierno de hace 12 años, que salió hace 12 años, y que comience a fincar responsabilidades en el gobierno que acaba de pasar, y que es en este gobierno en donde, ahí están los números, son números oficiales, son datos oficiales que están ahí en la Comisión Nacional de Búsqueda, en sus estadísticas. Los últimos 6 años de gobierno de López Obrador es en donde se dispararon las desapariciones y se dispararon los homicidios dolosos. Sí, claro. Ahí están los datos, oye, no lo estamos justo inventando. Con López Obrador, ¿recuerdas que estos datos que él mencionaba cuando presentaban los más de 100,000 desaparecidos, y que él dijo, no, son menos? Y que incluso la persona que era la titular en ese momento, pues presentó su renuncia justo por las presiones, y ella declaró, ¿no? Bueno, es que querían que hubiera otros datos. Exactamente, que hubiera otros datos. Y al final de cuentas, pues de nada sirvió. Y menos cuando vemos escenas como lo que está ocurriendo en Jalisco, que estoy segura, en serio, en próximos días, si es que en serio se ponen pues a tomar acción para ver qué está ocurriendo en el país, van a encontrar más, ¿no? Así es, en efecto. Ale, vamos a ir a una muy breve pausa, no se despeguen, estamos aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos en A Fondo, seguimos viendo las cifras, Ale, que vamos a estar compartiendo con ustedes, justo para que
pues vean el panorama. Y obviamente nos estamos basando en cifras que salen incluso de las mismas autoridades, Ale. O sea, no es que se inventen o las encontremos en algo, no. O sea, están, ¿cómo se dice? Documentadas realmente, ¿no? Como todo lo que está ocurriendo allá en Jalisco. Y recuerden que recibimos sus mensajes, ya sea vía WhatsApp, 2226302800, o bien en nuestras redes sociales. Ya estamos en el último bloque, Ale, justo para estas conclusiones. Ya hablamos del panorama en Teuchitlán, allá en Jalisco, el panorama, las cifras en Puebla. ¿Qué nos espera ante ese panorama, ante estas acciones que estamos escuchando por parte de autoridades, que son acciones que si bien no escuchamos algo nuevo para que se pueda resolver algo que no se atendió en su momento y que ahora, por supuesto, lucen rebasados, ¿no? Cuando tenemos un panorama de violencia, sí, con un cambio en la estrategia, ahí sí yo noto un cambio literalmente también en la narrativa. Si hacemos la comparación con López Obrador y Claudia Sheinbaum, bueno, recordemos, Ceci Flores, esa líder buscadora allá en Sonora, se plantó afuera del Palacio Nacional y no fue recibida. Hasta hizo la broma de vestirse como el equipo de béisbol del presidente y no fue recibida. Ahora las y los están tomando en cuenta en el discurso, ¿no? Pero creo que debería ser interesante la cooperación, porque ellos han estado realizando el trabajo desde hace muchísimo tiempo, el que le tocaría a las autoridades, y colectivos y colectivas deberían estar en esta ley que quieren mover, en el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, alguien que realmente esté capacitado al 100% en estos temas, justo para poder poner, no erradicar, creo que va a ser muy complicado ante los números que tenemos y el panorama que se vive, pero sí contener, ¿no? Sí, sin duda. Y mira, esto que comentas del cambio, por lo menos de la visualización del problema, creo que ya va de gane esto. Ajá, ahí palomita esta administración. No hay una continuidad de lo que hizo el anterior, ¿no? De minimizar el problema, y ahí sí vemos este cambio, invisibilizar el problema, ¿no? Entonces aquí ya, digamos, hay un cambio. Qué bueno. Pero aquí lo que se esperan son resultados. Más que buen discurso, más que traer a colación cosas que ya existían, pero que bueno, pues ahora de lo que se trata es de llevarlas a cabo, de darle presupuesto a todas las instituciones que menciona. ¿De dónde lo van a sacar? Que ese es otro problema, claro, porque pues ya el presupuesto está completamente ahorcado. Este año ya lo hemos discutido en algunos programas anteriores. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero correspondiente? Pero bueno, el caso es que sí hay un cambio, pero lo que se espera son resultados. Exacto. Y esto tiene que ver con un asunto también integral, Lidia, porque ciertamente el tema ahorita de los desaparecidos, qué bueno que ya tiene también los reflectores encima. Es un problema que merecía tener los reflectores encima, porque realmente es dramático lo que viven familias enteras cuando tienen a un ser querido en calidad de desaparecido y sin localizarse. Entonces, qué bueno. Pero esto también tiene que ver con la recuperación de los territorios que están ahorita en manos del crimen organizado. Tiene que ver también con la forma en cómo van a combatir a los criminales en todos esos lugares en los cuales, pues ya vimos qué tipo de armamentos tienen, ya vimos de qué son capaces. Acaban de emboscar a gente del ejército el día de ayer, los emboscaron y mataron a militares. Justo en los límites de Jalisco y Michoacán. Entonces estamos hablando de gente con una capacidad de respuesta combativa que el Estado pues necesita meter también toda su capacidad para poder realmente combatirlos y no estar alimentando, ¿verdad?, las especulaciones de que tenga que venir el vecino del norte ¿Puede intervenir? Sí, no, yo espero que no. Yo espero que no y bueno, por lo menos hasta este momento la administración Trump, que es muy hablantina, es cierto también que han sido muy cuidadosos, sobre todo a través del secretario de Estado, de Marco Rubio, en donde han sido muy cuidadosos y por lo menos hasta este momento en el discurso de Marco Rubio están en la idea de cooperar. Okay. Bueno, ojalá el gobierno mexicano acepte esa cooperación, así como se pone muy blandito con el asunto de los aranceles y que no me pongas aranceles, te mando aquí
líderes narcos que yo tengo aquí encarcelados, te los mando, te pongo cuántos guardias quieres en la frontera norte, así como se puso de blandita. Yo creo que algo similar tendrá que hacer con respecto a una colaboración real para combatir a los criminales, aprovechar la tecnología que ellos tienen, y no es porque le falte fuerza al Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pero yo creo que en colaboración incluso le puede servir a Sheinbaum para poder demostrar que en realidad hay la intención de combatir a los criminales. Yo, en lo particular, esperaría que el gobierno dé resultados por un lado y que no esté pensando tanto en función de Trump, sino que esté pensando más en función de los ciudadanos que padecen todos los días a los criminales en esos territorios en los cuales ellos mandan. A mí me parecería que esa tendría que ser, a mí me parece que esa es la visión que se tendría que tener. Y bueno, no esperar tampoco a que en aquellos territorios del país, como Puebla, que a pesar de que tiene una baja tasa de desapariciones, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa, a pesar de tener una tasa baja por cada 100,000 habitantes, el asunto es que si nosotros observamos las cifras de desaparecidos, ha venido creciendo de manera paulatina en Puebla. Ojo Puebla, ojo gobierno del estado, ojo gobiernos municipales. El problema de las desapariciones está creciendo de manera paulatina y se puede observar en las cifras que tienen en la Comisión Nacional de Búsqueda. Si ustedes lo revisan, se darán cuenta que de 1952, que es el histórico que tienen, hasta la fecha tenemos alrededor de 2.500 personas desaparecidas en el estado. Uno puede decir, son poquitas. No, el hecho de que sea una es suficiente para el drama de una familia completa, ¿sí? Y tenemos que ser empáticos con ello, aunque sea con una, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de que hay 2.500 personas desaparecidas en Puebla, pero de esas 2.500, ojo, muchas de estas personas desaparecidas comienzan a agregarse en la medida en que va transcurriendo el tiempo de 2006 a de 2005 a 2011, en donde son menos de 100 personas las desaparecidas. Después de 2011 a 2018, estamos hablando ya de más de 900 personas desaparecidas. Y después de 2018 a 2024, estamos hablando ya de 1,000 personas desaparecidas. Y lo peor, en los últimos 3 meses, de diciembre del año pasado para acá, estamos hablando de 346 personas que han desaparecido, y que eso ya nada más significa, esas 346 personas que han desaparecido, significa el 30% del total de desaparecidos el sexenio pasado. Nada más en 3 meses. 3 meses. Oye, por ejemplo, aquí que acaba de iniciar, eso sí es como parte de la colita que dejó la administración anterior, ¿no? Por ejemplo, sí entiendo que ahora está Armenta, pero también le tocaría a la administración anterior. Claro, por supuesto. Y algo muy importante, el tema de las mujeres. Algo que acaban de subrayar la gente del Frente Cívico Nacional y Somos México, que acaban de dar una conferencia de prensa al respecto, que por cierto van a tener un foro el próximo sábado sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Okay. Bueno, en este asunto que tocaron, subrayaron algo que me parece muy interesante. En lo que va del periodo de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre hasta febrero, que es cuando hacen su corte, uno puede observar cómo en Puebla, del total de personas desaparecidas, más del 50% son mujeres. Esto no ocurre en ninguna entidad de la República, en ninguna. Solo en Puebla hay más del 50% de mujeres desaparecidas. En otras entidades son varones los que principalmente constituyen un alto porcentaje de las personas desaparecidas. Puebla es el primer lugar. En términos relativos, es el primer lugar en cuanto a que tiene este porcentaje del 50% de mujeres desaparecidas en este periodo del 1 de octubre a febrero de 2025. Del 1 de octubre de 2024 a febrero de 2025. Esa es una. Y otra, en términos absolutos,
Es decir, en cuanto a la cantidad de mujeres desaparecidas, solamente Puebla es superado por la Ciudad de México y por el Estado de México. En tercer lugar está Puebla. Y en el total de desaparecidos, en el mismo periodo, octubre-febrero, tenemos que Puebla ya es el cuarto lugar en cuanto al número de desaparecidos en total. Ojo Puebla. Pues estamos en el top 10. Ojo top Puebla. 5, más. Ojo Puebla. En este periodo que llevamos. Ajá. A lo mejor después nos superan otras entidades, pero apenas vamos arrancando. Pero es para que se encendieran ya las alarmas en el Estado, porque lo que estamos observando ya es un crecimiento paulatino, constante y acelerado en los últimos meses de personas desaparecidas. Entonces creo que las autoridades, creo que el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, la sociedad, las universidades, la sociedad civil, tiene que ponerse las pilas en Puebla para que esto no avance y que no nos ocurra lo que está ocurriendo en otras entidades de la República. Entonces, ahí dejo este comentario para que la gente tome en cuenta estos números. Tome en cuenta, son cifras oficiales, no son cifras que está inventando la oposición ni los reaccionarios, no. Son cifras oficiales que ahí están, que cualquiera las puede sacar de la página, cualquier persona las puede consultar de la página de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, es momento de que en Puebla no permitamos que nos ocurra lo que está ocurriendo en otros estados, en donde es una tragedia estatal lo que están viviendo en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, etcétera. Sí, claro, y hemos visto las cifras y llama la atención, ¿no? Porque muchos creerán, bueno, es que si nos comparan con aquellas entidades que acabas de mencionar, pues sí estamos muy lejos. Y no, o sea, la realidad cada vez nos va acercando un poco más. Ale, se nos acaba el tiempo, pero justo estos espacios, o este espacio me gusta y lo he platicado muchas veces contigo, porque sirve para poner estos temas, ¿no? De los que están hablando, para que ustedes conozcan ahí en casa y que reflexionen y analicen el panorama, ¿no? Nos basamos en datos realmente, en lo que vivimos con las personas que platicamos, ¿no? En este caso que tuve la oportunidad de platicar con varias madres buscadoras sobre lo que está ocurriendo en Teuchitlán, sobre esta esperanza que tienen de poder tener una pista, ¿no? Pero ahí entra otro punto que yo creo que ya no nos da tiempo platicar, pero el tema del forense, ¿no? Están saturados. No cuentan con herramientas, no cuentan con el personal, con la infraestructura. Recuerdo, no me acuerdo si fue en Sinaloa, el tema de los refrigeradores que no funcionaban y sabemos la situación que se está viviendo en Sinaloa, ¿no? O que si bien la hija perdida estaba o llevaba años en el forense y la madre manifestándose, cuando ya está después la fiscalía le dijo, más de 5 años creo que después, bueno, es que siempre sí estuvo aquí con nosotros. O sea, el problema está cañón. Sí, el tema de combatir la seguridad y lo que mencionábamos, pero es que también ir más de fondo, sí, ¿no? Incluso también hasta el tema económico, que veíamos ese reclutamiento que tienen los jóvenes en redes sociales y que el titular de seguridad, Omar García Harfuch, mencionó, bueno, ya hemos suspendido muchas cuentas. Pero esas van a seguir saliendo, ¿no, Ale? Y mientras tú no tengas un futuro prometedor para aquellos jóvenes que no se tenga que salir de estudiar para tener que llevar dinero a la casa, ¿no? Es muy complicado. Si el Estado no les brinda las oportunidades a los jóvenes y la seguridad misma, pues vamos a seguir teniendo muchos ranchos y zaguirres. Me acuerdo también uno que pasó en Jalisco, de que los contrataban para un call center, una cosa así. Ajá, que al final... sí, también, y terminaron asesinados algunos de los jóvenes. Exactamente. En efecto, sí. Bueno, pues son parte precisamente o es una acumulación más bien, de acontecimientos que nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que llevar a la acción, porque no nada más estar reflexionando y viendo a ver qué hacemos. No, ya es realizar acciones sobre esto, y la sociedad tiene un papel importante. Es cierto que la parte fuerte la lleva el Estado, la lleva el gobierno, porque tiene que combatir criminales, pero también la sociedad tiene su papel, y sobre todo porque estamos perdiendo en nuestra convivencia cotidiana, estamos perdiendo de vista la aplicación de valores esenciales de lo que es la convivencia humana, la estamos perdiendo. Y eso también
juega un papel a favor de los criminales en el momento en el cual en nuestras relaciones cotidianas perdemos la integridad como personas para llevar a cabo esas relaciones. Entonces, eso se convierte en caldo de cultivo cuando las personas comienzan a hacer los principios a un lado, se van por aspectos pragmáticos y terminan precisamente, entre otras cosas, en las redes de los criminales. Entonces, yo creo que la sociedad juega también un papel importante, Coincido. la denuncia juega también un papel importante, en fin, hay muchas cosas que la sociedad puede hacer y que no solamente es un asunto del gobierno, no es solamente un asunto de la Guardia Nacional o del Ejército, de la Marina o de los policías, que también, hay que decirlo, hay policías que se están jugando la vida todos los días y que lamentablemente en opinión pública inmediatamente decimos es policía, luego decimos es corrupto. No, oye, espérame tantito. Hay personas que están ahí realmente dando la vida, jugándose la vida, ¿verdad? Y haciendo su trabajo de manera lo más profesional posible. Pero si tampoco tiene el apoyo de la sociedad, pues imagínate. Es complicado. ¿Cómo va a actuar ese policía? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero mientras tanto, creo que en el caso de Puebla, las autoridades tienen que voltear a ver este asunto, que vean las cifras, que vean cómo se está dando este aumento paulatino de personas desaparecidas y que, bueno, pues los últimos acontecimientos que tú has venido señalando en tu noticiero de los policías que ejecutaron, etcétera, y todo lo que se armó ahí, bueno, son llamadas de atención para que Puebla se ponga las pilas y que no nos ocurra lo que está ocurriendo en otras entidades. ¿Estamos a tiempo? En donde están rebasados. Yo creo que sí, pero hay que hacerlo ya, hay que hacer acciones, ejecutar acciones ya, acciones de contención sobre esto y hacerlo en función de dar resultados, porque eso de echar culpas ya no. Culpas, choros y que Calderón y que García Luna, ya chole, ¿no? Ale, como siempre, un gusto. El gusto es mío, Lidia. Un saludo al auditorio. Buenas noches. Y que pasen bonita noche. Nosotros nos vemos mañana, 8:30 de la noche. Descansen.